Vanguardia Regional, Vanguardia Regional. Llegan las noticias a Vanguardia Regional. Vanguardia Regional, verdad y bien al servicio de Cúcuta y norte de Santander. Director Fernando Aníbal Ortiz. Televidentes, muy buenos días. Feliz comienzo de semana. Hoy estamos en compañía de Camilo Silva y la información total que tenemos para nuestra innumerable audiencia en Vanguardia Regional y en HRB, Radio Digital y Televisión. Hoy tenemos un menú excelente. Estará Héctor Hoyos, dirigente antioqueño, su pronunciamiento sobre el gobierno actual. La inseguridad en Cúcuta entrega enfrentamientos entre bandas dedicadas al narcotráfico. Hay una muestra aquí de eso, un video. Y además la presencia del ministro de la Defensa, que puramente es papel y nada más. Otro tema para quienes presentan la posibilidad de que gane Cepeda en Colombia. Pero si gana Cepeda, Colombia estará como en Cuba. Así se vive Cuba con el comunismo. Advertencia a los colombianos sobre ese particular. Para el ejemplo, un botón. 10 puntos para no votar por la izquierda. Escuchemos y hagamos un análisis. William Casas, canal informativo, tiene cabida en este medio. William Casas. Y aquí está el humor colombiano. Todos recuerdan el sábado felices a Barbarita. Hoy aquí está Barbarita en el humor político. Y Jonathan Tamayo, la paz total del actual presidente. Y finalmente Miguel Uribe, a quien asesinaron en una entrevista, nos cogió la noche, explicó lo que hoy se vive en Colombia. Era el presidente Miguel Uribe, pero lo mataron, lo asesinaron. Este régimen que hoy pulula en Colombia, en cabeza de Gustavo Petro. Mi nota editorial en el día de hoy, amables televidentes. La avanzada terrorista sigue dando golpes de mortalidad en Colombia. Muertos en Colombia. Lo ocurrido en el sur del país es una muestra del fracaso de la tal llamada paz total que prometió el inquilino de la Casa de Nariño en su campaña electoral hace 4 años y en donde cautivó a los incautos nacionales para llegar al poder. Los departamentos del Cauca y el Valle han sido torpeados por esas fuerzas subversivas, amigas del gobierno, que delinquen en todo el territorio colombiano. La pregunta que se hace el común de las gentes: ¿hasta cuándo la población civil tiene que pagar los platos rotos de una acción demencial de los subversivos que actúan como Pedro por su casa con la complacencia
de quien es el presidente del país. Y para todos estos casos que hoy explicamos aquí en la nota editorial, no hay ministro de la Defensa. Todo es supuestos, que se van a tomar medidas. Colombia no es una sastrería. Colombia no es una casa de modas. Para que se tomen medidas hay que actuar y poner a los cuerpos coercitivos del Estado a darle paz y seguridad a los colombianos. Las salidas tibias de quien ejerce el Ministerio de la Defensa, que no tiene la suficiente personalidad para actuar con el aparato coercitivo, repito, coercitivo del Estado, para detener el bandidaje y la acción criminal. No hay. Las fuerzas militares están amarradas. Policía, ejército, aviación, marina, en fin, amarradas. Y continúa la acción de bandidaje en todo Colombia. A Contera, el silencio presidencial es parte de la complacencia con los subversivos. Ahora sí entendemos lo de su vida pasada y la amistad con quienes trabajan en la imposición de un sistema comunista en Colombia para acabar con la democracia. Haciendo historia, debemos recordar la toma del Palacio de Justicia en el gobierno de Belisario Betancur y quién estaba al frente del terrorismo en Colombia, el mayor narcotraficante que tuvo el mundo de origen antioqueño, Pablo Escobar Gaviria. El hoy presidente era miembro del M-19. Y hay que recordar el asesinato de Raquel Mercado y allí la cárcel del pueblo. También hay que recordar la toma de la Embajada de la República Dominicana y el personaje femenino llamada La Chiqui. De ese prontuario hace parte de lo anterior vivido por el inquilino de la casa, el inquilino de la Casa de Nariño. Y este panorama no es ajeno a su pensamiento guerrillero. Y los resultados en el sur del país, que cobró vidas inocentes y que hoy los colombianos lamentamos, y que nos lleva a expresar: bueno es culantro, pero no tanto Petro. La horrible noche está por llegar a su fin, y la esperanza, puestas tanto en Paloma Valencia y Abelardo del Espriella. En manos de ellos y del voto popular está la salvación de Colombia. Y podemos decir en este mes de mayo que viene, el 31, basta ya, Petro, hasta aquí llegó su poder. Estamos en Vanguardia Regional, Verdad y Bien, al servicio de Cúcuta y Norte de Santander. Camilo, por favor, regáleme unos comerciales. La historia es para contarla, y hacer parte de la misma es protagonismo. El Club Cazadores de Cúcuta es esa misma historia, y la contamos con orgullo norte santanderiano. Club Cazadores de Cúcuta, una historia hecha realidad. Sea usted partícipe, hágase socio del mejor centro social de la capital norte santanderiana. Buenas noticias para Norte de Santander. Gracias a un convenio entre Invías y la Gobernación, se están interviniendo cerca de 5 kilómetros de vías terciarias en 17 municipios del departamento.
una iniciativa que mejora la movilidad, facilita el transporte y transforma la calidad de vida en nuestras veredas y corregimientos. No paramos de trabajar en las vías del norte de Santander. Cuidado, la fiebre amarilla está cerca. Aunque en Cúcuta no hay casos, el riesgo es real. La mejor protección es vacunarse. La vacuna es gratuita, segura y de una sola dosis. Vacúnese hoy y proteja su vida. Este es un mensaje de la Secretaría de Salud de San José de Cúcuta. Ante todo, hay noticias positivas. La RAP apuesta a rescatar el fallido proyecto vial entre Pamplona y Bucaramanga. Los proyectos productivos amigables con el medio ambiente, el impulso del turismo y el crecimiento de las empresas a través del diseño de marca región y la protección del agua como recurso fundamental para promover el agro en norte de Santander y Santander, fueron los focos de trabajo de la región administrativa y de planeación RAP, el Gran Santander, en el último año. Hay 21 iniciativas a nivel de perfil y 13 están totalmente formuladas como proyectos de inversión. 9 ya cuentan con registro propio de nuestro banco de proyectos y de esos arrancamos 6 en la vigencia 2025. En una primera fase de este año arrancamos con otros 3, afirmó Hugo Rodríguez, que conjuntamente con Joel Bustos, gerente y subgerente de la RAP del Gran Santander, rindieron cuentas de la vigencia 2025. El fallido proyecto de la vía Bucaramanga-Pamplona fue liquidado hace un año, el cual contemplaba una inversión de 1.5 billones, de acuerdo con las cifras entregadas por la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, para un proyecto y se giraron 640.000 millones. No obstante, quedó pendiente gran parte de los recursos y al menos 800.000 millones de pesos. Hay corredores viales, dice el gerente Hugo Rodríguez, y resaltó que trazaron un plan de vías terciarias donde identificaron 3 corredores en zona de frontera entre Santander y norte de Santander, fundamentales para facilitar el transporte de los productos del campo hacia las ciudades. Es una buena noticia en la parte económica. En Vanguardia Regional no buscamos primicia. En Vanguardia Regional buscamos la verdad. Y aquí hay una, la que nos dice Héctor Hoyos, dirigente antioqueño, que se pronuncia sobre el gobierno de Gustavo Petro. Escuchemos. Colombianos, desde el gobierno del presidente Álvaro Uribe, cuando éramos un país unido, en franco desarrollo, mejorando los niveles de bienestar y con los grupos narcoterroristas diezmados, hemos vivido 16 años de engaños políticos para legitimar el narcoterrorismo. Y como consecuencia de ellos, el país cayó en la tragedia de este gobierno. Ya sabemos lo que significa un gobierno neocomunista de destrucción y cogobierno con el crimen, que nos condujo al crecimiento del narcotráfico y el terrorismo y de todos los indicadores de violencia. Y lo tenemos que enfrentar ahora en elecciones presidenciales. Están haciendo todo por permanecer en el poder, para continuar este régimen de terror y corrupción, lo que incluye el robo de los dineros públicos para comprar votos, el dominio territorial de los grupos armados para asegurar el fraude, el magnicidio de Miguel Uribe y las amenazas de muerte a nuestros candidatos. Hay 2 propuestas de país, una que reúne a toda la clase política
en un esfuerzo por salvar la democracia, y la otra que recurre a los colombianos de a pie para reconstruir un país sobre los fundamentos de la familia, del trabajo, de nuestras tradiciones y valores culturales, políticos y religiosos. El doctor Abelardo de la Espriella ha despertado el entusiasmo popular en defensa de nuestra identidad nacional, porque paralelo al asedio de la violencia comunista, nos asedia el globalismo de las élites mundiales satánicas, con la ideología de género, el aborto, la eutanasia, el genocidio de la salud y demás abominaciones contra la creación divina del hombre. El destino que vamos a escoger no es solo un destino político, sino el destino de la nación, el destino patriótico de nuestra Colombia íntegra y libre, o el destino de un pueblo sometido a un nuevo colonialismo, ajeno a los principios de nuestra civilización. Dadas las azarosas y peligrosas circunstancias que amenazan nuestra libertad y nuestra democracia, no solo hay que ganar las elecciones, sino que quien gane tendrá con todos nosotros que defender la patria colombiana, su gente y sus abundantes recursos naturales contra esta conspiración de asaltantes y sanguinarios encabezados por el presidente y su heredero. Presidente y su heredero. ¿Cuál es el heredero? Iván Cepeda. Claro, no canta un gallo. El ministro de la Defensa estuvo aquí. Palabras más, palabras vacías, no hay una respuesta contundente. No hay un accionar positivo del poder coercitivo del Estado, que son las fuerzas militares. Y una palabra, unas frases en el Consejo de Seguridad que se acordó para analizar el tema, y el ministro reconoce que la guerra del Catatumbo se trasladó a Cúcuta. Eso todo el mundo lo sabe, todos lo sabemos. Pero igualmente, su frase, no vamos a tolerar que los grupos criminales sean los que con terror y homicidios intenten penetrar el espacio que le pertenece a los norte santanderianos. Ese espacio ya lo estamos perdiendo, ministro, por falta de acción gubernamental a nivel nacional. Y usted, como ministro de la Defensa, como el hombre importante del aparato coercitivo del Estado, repito, estamos mal, pero muy mal con usted, ministro. Porque mire, le voy a comentar hasta dónde ha llegado Cúcuta. Las bandas delincuenciales, el tráfico de los narcos, esto ya para ellos es el campo propicio. ¿Qué capturas hay? Todos los días muertos, pero no hay capturas. Hoy les presento este informe de la inseguridad en Cúcuta, el enfrentamiento entre bandas dedicadas al narcotráfico. Y aquí está, hoy en Vanguardia Regional, una muestra de eso. Veamos. Alias Martín, el viejo cabecilla histórico de los de Martín, fue ejecutado con fusiles AK-47 en una estación de servicio en Urimaco, en la vía Cúcuta, el Zulia. Lo que parecía una reunión de negociación era una emboscada. El 23 de abril de 2026, en la estación de servicio de Urimaco, en la vía que conecta a Cúcuta con el Zulia, un operativo de alta precisión táctica terminó con la vida de alias Martín, también conocido como El Viejo, el cabecilla de la banda Los de Martín,
que durante años controló el microtráfico, la extorsión y la gobernanza criminal en las comunas 2 y 6 de la capital de norte de Santander. No fue un ataque fortuito, fue una celada. Las líneas de investigación más sólidas apuntan a que alias Martín se encontraba en Urimaco para asistir a una reunión de negociación. El propósito habría sido pactar una entrega de territorio o una tregua en medio de la guerra que enfrentaba simultáneamente contra el ejército gaitanista de Colombia y el tren de Aragua. La reunión resultó ser el escenario perfectamente diseñado para descabezar a la organización en un terreno donde sus anillos de seguridad urbana eran menos efectivos. Los detalles tácticos del ataque describen a profesionales, fusiles AK-47 con la cadencia de fuego y el poder de penetración necesarios para asegurar la muerte instantánea de las víctimas, inteligencia previa sobre la agenda del cabecilla que solo podía provenir de una traición interna o del uso de tecnología de vigilancia avanzada, y la elección de una zona de alto flujo vehicular en una vía regional, donde la respuesta de las autoridades tardaría en llegar. Con alias Martín murió también un segundo hombre cuya identidad y perfil explican la magnitud real del golpe. No era un familiar casual, ni una pareja sentimental. Era el enlace de confianza de El Viejo, el hombre que manejaba los contactos externos para garantizar la impunidad judicial, el que conocía las rutas de lavado de activos, el que coordinaba con grupos armados rurales, el archivo viviente de todas las alianzas de la banda. Ambos murieron en Urimaco y con ellos desapareció la memoria operativa de los de Martín. Para entender por qué esta muerte importa, hay que entender quién era alias Martín y por qué estaba libre. En noviembre de 2024, su captura fue presentada como un triunfo de la estrategia Cúcuta Territorio Seguro. La Brigada Interinstitucional de Homicidios documentó su vínculo con sicariatos en centros comerciales y una red de extorsión que asfixiaba a los comerciantes del barrio El Contento. Y sin embargo, en algún punto de 2026, alias Martín estaba libre. Las hipótesis que la investigación maneja describen el mismo sistema que Sandotelli ha documentado en múltiples expedientes del crimen organizado colombiano: instrumentalización de marcos de justicia transicional para dilatar procesos, alteración de testimonios clave, desaparición de material probatorio recolectado por Labriño y una red de apoyo en la administración pública que el poder económico del microtráfico en las comunas 2 y 6 era suficiente para financiar. Esa puerta giratoria devolvió a alias Martín a las calles, y las calles lo recibieron con una celada en Urimaco. El mapa criminal que ahora disputa el territorio que los de Martín dejó describe el nivel de peligro que Cúcuta enfrenta en el corto plazo. El tren de Aragua opera en las comunas de Cúcuta mediante un modelo de franquicias, subcontratando bandas locales para ejecutar homicidios y extorsiones bajo su nombre. Su interés en Cerro Norte es establecer corredores para la trata de personas y el tráfico de armas, usando la violencia extrema como firma de autoridad. Los de la L intentan expandirse desde el centro hacia la Comuna 2, ofreciendo mejores pagos a los sicarios de los de Martín para cooptar su red de distribución. Y el Clan del Golfo, bajo la subestructura Luis Orlando Padierna Peña, busca la hegemonía total, eliminando a todas las bandas que se nieguen a someterse a su tributación. 3 organizaciones compitiendo por el mismo territorio, sin el mediador de la vieja escuela que mantenía un equilibrio precario. Eso es lo que Cerro Norte y Sevilla tienen por delante. La historia criminal de los de Martín tiene una raíz que este análisis no puede ignorar. El nombre evoca a los hermanos Martín y Jesús Velasco Galvis, conocidos como Jimmy y Chucho, que lideraron el grupo Pailitas bajo el bloque Catatumbo de las AUC. Tras la desmovilización, la marca criminal persistió como símbolo de autoridad local retomada por nuevos actores que buscaban legitimar su dominio mediante la evocación de un pasado de orden paramilitar. En 2026, ese pasado terminó en una estación de servicio en Urimaco, con fusiles AK-47. El vacío que deja alias Martín no va a ser llenado por la paz, va a ser llenado por quien tenga la capacidad de fuego y la red de inteligencia para imponerse sobre el tren de Aragua, los de la L y el Clan del Golfo simultáneamente. Y ese perfil en 2026 en las comunas de Cúcuta no es el de un mediador, es el de alguien más joven, más violento y con menos inclinación hacia la gobernanza social que El Viejo. Cúcuta va a sentir ese cambio. La muerte de alias Martín en la estación de servicio de Urimaco y el vacío de poder que deja en las comunas 2 y 6 de Cúcuta van a producir una respuesta del Estado que combine la captura de los nuevos mandos emergentes con una reforma judicial que evite que el próximo cabecilla capturado regrese a las calles por la misma puerta giratoria que devolvió a El Viejo. Soy Sandotelli, y en este mundo la verdad siempre tiene un precio.
En Urimaco ese precio lo pagó quien creyó que podía negociar con quienes ya habían decidido que era más conveniente ejecutarlo. El crédito a Sandotelli de esta información en el día de hoy sobre la inseguridad en la capital del departamento norte de Santander. Y seguimos. En la nota editorial de hoy hablábamos de esta acción terrorista en el sur del país y lo que el gobierno quiere para crear zozobra en Colombia y posteriormente elegir al heredero de Petro a la presidencia. Pero ¿qué ha ocurrido? Hoy por hoy, en el mundo entero, la gente analiza la situación de Cuba. Y esto es una muestra, la que voy a entregarles a ustedes en este momento, de cómo se vive en Cuba. Allí en Cuba, desde 1959, desde que Fidel Castro agarró el poder y montó el comunismo, acabó con la bella Cuba. Y hoy Cuba es un reflejo de pobreza y de hambre. Pronto se verá la intervención de los Estados Unidos allí y caerá el régimen cubano. Lo que nosotros los colombianos no queremos es que nos suceda esto que le está pasando a Cuba, de la pobreza en las calles si llega a montar Iván Cepeda. Oigan, miren, vean, analicen cómo se vive en Cuba en un régimen comunista. Veamos. En Cuba no hay ni lunes ni viernes, todos los días se sienten igual de pesados. Aquí no se espera el fin de semana para descansar, porque no hay descanso. La rutina es la misma, despertar con calor porque se fue la luz, buscar agua para llenar los cubos, ver qué se puede inventar para comer. Los días pasan uno detrás del otro, sin cambios, sin novedad, sin alivio. Las calles se ven igual de cansadas que la gente. Los precios siguen subiendo y los salarios siguen siendo una burla. Las madres hacen magia, los abuelos aguantan y los jóvenes sueñan con irse. No hablamos de vivir bien, hablamos de sobrevivir, de resolver lo básico, de aguantar el apagón, de hacer fila, de esperar. Aquí el tiempo no se disfruta, se soporta, y aún así seguimos respirando hondo cada mañana, con la esperanza guardada muy dentro, diciendo bajito, un día esto tiene que cambiar, porque si no nos aferramos a esa esperanza, ¿a qué nos aferramos? Y aunque la vida nos pese, seguimos de pie, como si el corazón se negara a rendirse. ¿Cómo la ven? Es decir, horrible. La pobre gente en Cuba no sabe qué hacer en este momento. Jonathan Tamayo es un dirigente y un periodista, un youtuber que llaman ahora, youtuber. Los 10 puntos para no votar por Iván Cepeda. Hagan el análisis. Nosotros aquí somos voceros, pero creemos en la democracia y creemos tanto en Paloma Valencia como en Abelardo del Espriella. Creemos en ellos, pero también hay que mirar por qué hay que votar por Paloma o por Abelardo y no por Cepeda. Veamos. 10 logros de este gobierno. Ahí Cepeda, por ponerse a leer. Voy a nombrar tan solo 10 de ellos. Yo sí, les voy a dar 10 propuestas que incumplieron de tantas que hicieron. 1. ICETEX, 230.000 jóvenes sin subsidios, 330.000 en riesgo, interés hasta el 90%. Condonar, acabó con el ICETEX. 2. Universidades, prometió 100 y no terminó ni siquiera la primera. 3. Salud, acabó con el mejor sistema de Sudamérica. 1 millón de quejas, más de 20 billones en deuda y escasez de medicamentos. 4. Inseguridad, más de 13.000 homicidios al año. La extorsión subió el 20% y el secuestro incrementó el 60%. Jamás Colombia estuvo tan inseguro. 5. Combustible, cuando estaba por debajo de 9.000, incendiaron el país por un incremento de 200 pesos. Ahora está por encima de los 15.000. 6. Economía, el crecimiento cayó. La inflación llegó a 2 dígitos y aunque hoy hay un salario mínimo más alto, no se alcanza a comprar lo mismo que se compraba hace 4 años con el salario mínimo de esa época. 7. Baja ejecución.
La ejecución está por debajo del 70%. Y aunque hacen reformas y ponen impuestos, nadie sabe a dónde va la plata. 8. Polarización. Gustavo Petro no ha sido presidente sino un activista que quiere poner a pelear los ricos con los pobres, los negros con los blancos, con pura victimización. 9. Dijo que a 3 meses de su gobierno ya no habría más el ELN. Y hoy el ELN se extendió, es una fuerza mucho más armada y haciendo más daño al país. Y 10. La paz total. Esta paz dejó más de 1.200 actos terroristas este año, 559 secuestros, y esta misma paz total fue la que asesinó a Miguel Uribe. Colombianos, no se dejen engañar. Colombianos, no se dejen engañar. Claramente, aquí. ¿Quién es William Casas? William Casas tiene un canal informativo. Ese canal informativo tiene cabida en Vanguardia Regional hoy en día. Aquí está William Casas. Yo esto nunca se lo he contado a nadie. Yo como policía trabajé en muchas zonas donde había FARC y donde había ELN. Este mensaje es para todos los jóvenes de hoy en día de 18, 20, 25 años que tienen pensado votar por Iván Cepeda. Ustedes van a cometer el error más grande del mundo. Y no les voy a decir que voten por Abelardo, no les voy a decir que voten por Paloma. Voten por el que ustedes quieran, voten por el que quieran. Pero hasta por otro candidato del pacto histórico si lo hay. Pero por gente como Iván Cepeda no pueden votar. Les voy a explicar el porqué. Mientras que yo fui policía, siempre fui investigador y manejé temas como el terrorismo. Estuve, como lo dije, en todas las zonas. Vi cómo las familias, los niños, los abuelitos sufren las consecuencias de estar en zonas donde existe y manda netamente la guerrilla. La única manera de que ustedes pudieran cambiar de pensamiento es que ustedes vieran lo que sufren las personas que están bajo el mando del terrorismo. En muchas investigaciones tristemente tuve que ver cómo a abuelitas las asesinaban, las ajusticiaban por simples motivos como no entregar 1 o 2 gallinas. Cómo a personas del campo que apenas tenían una mini tienda en una vereda donde no llegan camiones, donde la gente pasa con burros, con gallinas, con caballos, la asesinan por no dar una cuota de 10.000 pesos. ¿A ustedes les parece muy justo que las personas más pobres de Colombia, que viven en el campo, que viven en todas esas regiones, que viven supremamente mal, tengan que dar una parte de lo poquito que ganan a la guerrilla para que no sean asesinados? En los análisis judiciales que se le hacían a computadores, a libros, a agendas, a todo lo que se le incautaban a estos grupos terroristas, era muy triste todo lo que uno veía. Listados completos de gente ejecutada por temas tan pequeños como no dar una jarra de leche, no cumplió con la cuota de este mes. De verdad que cuando uno lee todas esas cosas, eso es muy triste. Ahora el tema hablar de los reclutamientos de niños y las violaciones a las niñas, de cómo ellos tienen un listado de tal persona tiene una niña de 11, tiene una niña de 12, tiene una niña de 15 años que ya puedes ingresar a las filas, tenerlas con nombres, datos y todo, eso es muy aberrante, eso es muy triste. Y todo eso es por lo que ustedes van a votar. Hay que dejar el fanatismo a un lado, no les estamos diciendo que voten o se cambien de partidos políticos, sencillamente analicen este tipo de personas, no pueden llegar a la presidencia porque son personas que están de la mano con este tipo de terroristas y de grupos terroristas de los que les estoy hablando. Ustedes se pueden imaginar el dolor, el sufrimiento de la violación de una niña, de un niño, el asesinato de una abuelita, de una persona, el dolor que debe sentir cada uno de esos seres humanos que han muerto a manos de estos grupos terroristas a los que defiende Iván Cepeda. Usted, izquierdista, si quiere un cambio para Colombia, hágalo, pero hágalo por el bien. Vuelvo y le digo, no voten, no les estoy diciendo que voten por la derecha, por el centro, por nada. Voten por alguien del pacto histórico, pero que no sea Iván Cepeda. Las autoridades norte de Santander refuerzan controles frente al mal del Chagas en esta sección del país. Actualmente se realizan acciones de vigilancia mediante los puestos de información de triatomismos en algunas veredas, así como la intensificación de visitas domiciliarias. El panorama en Cúcuta, dice la Secretaría de Salud,
las características en entorno urbano no favorecen la proliferación del pito. Sí resaltaron que se han estado adelantando acciones de inspección, vigilancia y control en algunos asentamientos y veredas del municipio en la zona rural. Las autoridades refuerzan controles frente al mal del Chagas en norte de Santander y del llamado pito. El pito pica y es mortal muchas veces. El humor hace parte también de la política en Colombia. Hoy tengo aquí a Barbarita. Muchos la recuerdan en Sábados Felices. Hoy mete la primera, la segunda, la tercera y habla Barbarita. Escuchemos a Barbarita. Olis, yo no es que sea chismosa, pero dar información no es que sea pecado. Un pequeño consejo. Este camión es Colombia y en él cabemos todos. Campesinos, militares, industriales, abogados, estudiantes, amas de casa. Todos cabemos aquí. Pero para llevarnos hacia la paz y derechito, con buen puño y buena letra, necesitamos de un carro que avance, pero con la derecha, mire, es con la derecha para que avance, ¿sí ve? Con la izquierda no, porque usted hace esto con la izquierda, nos trabamos, nos volcamos, nos volvemos mierda. Y el conductor elegido ahora es Abelardo de la Espriella, porque él sí mete es con la derecha. ¡Firme por la patria! Barbarita, firmes por la patria. Jonathan Tamayo nuevamente. La paz total del presidente Uribe. Del presidente Uribe no, la paz total del presidente, el inquilino de la Casa de Nariño. Esta es la famosa paz total del gobierno y de Iván Cepeda. Hoy más de 13 muertos, ayer un atentado en Cali, o sea que en menos de 48 horas van más de 26 atentados violentos contra la población. Con esta paz total logramos que nuevamente nos incluyeran entre los 10 países más terroristas y más peligrosos del mundo. Y en lo que va de este año 2026, en solo 3 meses, ya van más de 35 masacres. Esta es la bandera de Gustavo Petro y este es el plan de gobierno de Iván Cepeda. Miguel Uribe Turbay lo mató el sistema, lo mató este gobierno. El inmorado dirigente del Centro Democrático iba a ser presidente de Colombia. La izquierda lo sabía y por lo tanto había que hacer un sacrificio, liquidarlo. Así como liquidaron Pablo Escobar Gaviria, mandó a matar a Luis Carlos Galán y lo mataron. Así de claro y así de sencillo. La historia se trata de repetir. Pero antes de que lo asesinaran, Miguel Uribe Turbay estuvo en Nos Cogió la Noche. Y lo que dijo en ese momento es lo que se está cumpliendo hoy por hoy aquí en nuestro amado país colombiano. Escuchemos. ¿Lo peor ya pasó o qué podemos esperar ya que tiene el gobierno con el sol a sus espaldas? Yo creo que siempre puede ser peor, con Petro siempre puede ser peor. Además yo lo conozco bien, se lo he dicho aquí varias veces, Nacho, yo fui concejal y presidente del consejo cuando Petro fue alcalde. Cada día de Petro en la alcaldía fue peor que el anterior. Si me permiten una similitud con el exalcalde aquí, Daniel Quintero, yo pregunto, ¿Daniel Quintero en algún momento dejó de ser menos malo que antes? No, por el contrario, a medida que avanzaba se profundizaban los escándalos, había más corrupción, había más dificultades. Pasa lo mismo, pero además esto se agrava, ¿por qué? Porque Petro se radicaliza, se queda sin gente que nombrar, empieza a nombrar activistas como estamos viendo, como estamos viendo. Tercero, acude a las peores prácticas, la corrupción, la mermelada, para poder tener gobernabilidad. Y por último, como tiene un desespero de conseguir votos, lo que está tratando de hacer es una irresponsabilidad fiscal con subsidios, con regalar plata. Entonces tenemos un cóctel molotov en la inseguridad. Tenemos un problema gigantesco en las finanzas públicas por esa irresponsabilidad fiscal y populismo. Tenemos unas bombas que se nos van a estallar. Energética, el tema energético que está a punto de ser un apagón, el problema del gas, que a propósito voy a hacer un control político precisamente porque las tarifas del gas y el desabastecimiento. Tenemos una bomba atómica que es la salud, que es el problema principal de los colombianos y no de los más ricos, porque el más rico puede que se le encarezca la salud, pero la paga.
El problema son todos los colombianos que no tienen otra posibilidad diferente que depender del régimen subsidiado, que antes era uno de los mejores del mundo, hoy empieza a tener unos problemas que se notan. Ya no hay medicamentos, ya no hay citas, ya no hay especialistas, ya no trasladan a los mejores hospitales ni al San Vicente, ni al Valle de Lili, ni a la Santa Fe a los pacientes. Es muy complejo. Miguel Uribe Turbay. Lo asesinaron, lo mataron. Es que la violencia en Colombia sigue, mire, en Chapinero y Motilones, en el barrio Atalaya. Hubo otra noche de violencia. Un habitante de calle, identificado como Pablo Trejos Contreras, fue asesinado en un hecho que, según las primeras versiones, estaría ligado al microtráfico de drogas. Yo hablaba con una persona muy allegada a este tema, policía, y me dice que viene una época de limpieza. Esa época de limpieza que viene ahora es con todos los que venden la droga al menudeo, que llaman microtráfico. Y se seguirán presentándose muertes y asesinatos, sicariatos, porque esta ciudad, nuestra capital del departamento, se convirtió en el epicentro del movimiento de droga a nivel internacional. Y todo, sencillamente, por nuestra posición geográfica. Es decir, Cúcuta es receptáculo de los bandidos de diferentes sectores del mundo, porque la droga se mueve aquí por cantidades. Y aquí es el estadio perfecto para las conexiones de la cocaína hacia el exterior. El Catatumbo, por ejemplo. Las cercanías al lago de Maracaibo. Esa zona se dice, se manifiesta por personas que saben que allí existen zonas y carreteras para los avionetas, pistas de aterrizaje para avionetas que salen con la droga hacia Centroamérica y de ahí distribuirla al resto del mundo con el llamado cartel de los soles. Esta situación pues nos coloca a nosotros los nortesantanderianos en la boca del lobo, y por eso se han presentado tal cantidad de muertos, porque aquí se mueve mucho dinero del narcotráfico. Aquí hay metida gente de nombre en esto del tráfico. Están metidos personajes de la política. Se llegó a investigar y se llegó a decir que el avión de Satena, que salió de Cúcuta como a las 11, a esta hora salió y tenía que llegar a Ocaña, se estrelló, y que dentro del avión de Satena había compartimientos con cocaína. Y en eso cayó un dirigente político. Bueno, en fin. Esta situación es delicada para nosotros, para la gente de bien, para los que no debemos nada, para los que, como gente de bien, buscamos cómo sustentarnos, pero con dinero bien habido. En Cúcuta se dice que hay mucho dinero, pero muchísimo dinero. Aquí hay grandes construcciones de urbanizaciones, pero no dicen que en Cúcuta hay pobreza, no. Hay mucho dinero, se está invirtiendo dinero en lo que usted quiera, para lo que llaman los señores el lavado de activos. Vaya uno a saber.
pero de todas maneras hay que darle información. Señoras y señores, han sido ustedes muy amables con Vanguardia Regional. Con Camilo Silva y Aníbal Ortiz los invitamos para mañana, para que nos escuchen, analicen y conceptúen sobre Vanguardia Regional, ahora en alianza con HRB, Radio Digital, en la ciudad de Cúcuta. Hasta mañana. Vanguardia Regional, Vanguardia Regional. Llegan las noticias a Vanguardia Regional. Vanguardia Regional, verdad y bien al servicio de Cúcuta y norte de Santander. Director Fernando Aníbal Ortiz.